El pasado 1 de marzo falleció el mangaka Akira Toriyama, eh, el creador de Dragon Ball, Dragon Ball Z y demás derivados, aparte de un montón de historias más. Y bueno, como manga y como anime puntualmente, Dragon Ball fue inspiración, no solamente para mí en lo personal, sino para la gran mayoría de los practicantes de artes marciales que podemos estar nacidos entre los 80 y los 90, 2000 también. Quiero hacer un breve homenaje. Cuando tenía más o menos 9, 10 años conocí a Dragon Ball Z en un canal que daban por un canal brasilero que tomábamos con una antena en casa. Bueno, no teníamos cable en ese tiempo y bueno, conocimos en la casa de mi abuela, veía Dragon Ball Z en portugués, lo veíamos y bueno, era lo que disfrutábamos. Al mismo tiempo, por tener pocos, no sé si decir pocos recursos, pero pocas cosas a la que uno con la que uno se divertía más cuando no podía salir afuera, andar en bicicleta, jugar a la pelota o lo que sea. Yo no jugaba a la pelota ni nada de eso, pero sí andaba en bicicleta, jugaba con los amiguitos del barrio. Esa vida de millennial pre-celular. Pero bueno, entonces o esperábamos el horario, que creo que era las 6:30 que daban Dragon Ball Z. Nunca entendíamos qué capítulo venía con qué, de dónde venía la historia, puntualmente quién era quién, no teníamos mucha idea de nada. Pero bueno, era lo que era furor en el momento en donde yo vivía, donde vivo, acá en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay. No llegaba algunas señales como, no sé, Magic Kid, por ejemplo, que creo que lo dieron en algún momento, no llegaba acá. Entonces nosotros veíamos con antena, veíamos otros canales, otras cosas y más o menos nos enganchábamos. Por ahí me acuerdo de mi abuelo que viajó a Buenos Aires y me trajo un video, una revista con un video, con un montón de, con una película, creo que era la de Janemba. Peor todavía, o sea, una película que era muy adelantada, era bastante nueva para el momento, pero muy adelantada para lo que era los que recién estábamos conociendo Dragon Ball y Dragon Ball Z, que ni siquiera teníamos ni idea de qué era ahí. Y ahí empecé a comprarme revistas, a un montón de cosas, que todo eso lo hacía, obviamente, como dije, que teníamos muchos ratos que no estábamos no teníamos para estar con el celular ni nada de eso, o sea que cuando era de noche teníamos que quedarnos adentro. Y me dedicaba mucho a dibujar, por ejemplo, me dedicaba mucho a copiar los dibujos, a estar ahí con las revistas que me fui comprando y demás todo el tiempo. Por eso, bueno, también tengo un usuario, un perfil en Instagram con algunos de mis dibujos, simplemente por hobby, no por nada, pero bueno, en su momento fue Dragon Ball Z una inspiración, tanto para aprender artes marciales y dedicarme a eso, que de hecho, bueno, me dedico 100% a las artes marciales, como para aprender a dibujar un poco, para dibujar y para dedicarme un poquito a lo que es el arte desde otro punto de vista. Así que fue grande la tristeza, porque bueno, obviamente ya 68 años y fallece Akira Toriyama, y que venía trabajando, y que yo con mi hija más chica, compartimos mucho lo que es Dragon Ball Z y demás. Lo miramos antes de la pandemia, después miramos durante la pandemia, nos prendíamos a mirar todas las series y las sagas y las películas. Entonces fue revivir todo eso hace muy poquito con ella, y ahora justamente que pase esto es algo que a alguien fanático o que le agradaba mucho Dragon Ball Z, la historia, el arte en sí, la manera de dibujarlo y demás, pero porque me crié con eso, a todos les ha pegado de alguna manera. No digo desde el punto de la tristeza, sino desde el punto de el simplemente saber que fue una persona muy grande que ahora se convirtió en leyenda.
Dentro de las artes marciales, muchas veces hablo del Hawái. Tenemos un video sobre el Kempo, que venía del Kempo hawaiano por James Mitose, que se crió en Hawái, por el Kempo karate americano de Edmund Kualoha Parker Waipa, o Ed Parker, que fue el que creó el Kempo karate, también que estudió en Hawái, quien creó el Lima Lama, el Kayukembo, perdón, y todos esos sistemas que vienen de Hawái y que se crearon y gestaron ahí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Dragon Ball Z? Y lo menciono en uno de los videos que hablo sobre el Hawaiian Lua, el Lua Halawu Kayewalu, que es la escuela a la cual pertenezco, que en el 1700, a fines de 1700, cuando se independizan las islas del Hawái y se unifican en una sola nación, el rey que unifica todo se llamaba, y tenía un nombre muy particular, porque era Kamehameha. Dicen que Akira Toriyama estaba trabajando sobre el crear a Dragon Ball, el crear a los personajes y el crear los ataques, y tenía la idea de utilizar la palabra Kame para el nombre del ataque, que era el Kamehameha, que fue después el Kamehameha, el famoso ataque de Goku. Y eso básicamente, Kame quiere decir tortuga, y el maestro Roshi, que era el maestro de Goku, tenía ese logo porque era el maestro tortuga, o el maestro de la escuela de la tortuga. Y la esposa de Akira Toriyama, con quien estuvo más de 40 años junto a ella, desde el 2 de mayo de 1982 hasta su fallecimiento, le sugirió que utilizara el nombre Kamehameha, porque ya había sido un reconocido monarca de las islas del Hawái y de la zona. De hecho, era conocido como Kamehameha el Grande, o el Napoleón de la Polinesia también le decían. Y fue gracias a ella que utilizó el nombre de Kamehameha para esa técnica, para que utilizara el protagonista. Ahora, también le agregó otros detalles, porque fíjense que según donde vive Goku, el protagonista, en la isla donde él se cría, también él más viaja al oriente, más al oriente aún, porque si tenemos en cuenta que él hubiera estado en Japón, por ejemplo, viaja más al oriente todavía para entrenar en una isla, y en esa isla entrena con un maestro de camisa hawaiana, que es el maestro Kame, que le enseña el Kame Sennin, que le enseña el Kamehameha. O sea que está todo relacionado, y no está mal hecho tampoco a nivel artístico, porque de hecho las posiciones de artes marciales que ocupa el personaje principal durante el transcurso de la historia, al principio son muy similares al Kung Fu chino, porque según la historia su abuelo Son Gohan le enseña Kung Fu y aprende Kung Fu, por eso que tiene varios estilos, el estilo del mono puntualmente, pero aprende todo ese tipo de formas. Y cuando pasamos un poco que crece nuestro personaje y empieza a entrenar con el maestro Roshi, termina adoptando formas diferentes, más parecidas a las del Lima Lama o el Kayukembo o el Lua también, porque se lo ve en las posiciones que utilizaba en las manos, en la manera de colocarse y demás. O sea que la influencia en este arte no es un dibujo animado, no es un arte marcial ni nada, entonces la influencia fue fundamental. Y para mí, como argentino, el saber que todas estas relaciones vienen, por ejemplo, desde que yo estoy dentro de la escuela de Lua Halawu Kayewalu, he investigado bastante, y por ejemplo sé que hay una relación muy estrecha entre Argentina y Hawái, una relación histórica muy estrecha, porque por ejemplo el primer estado en reconocer a la Argentina a través de un tratado fue el rey Kamehameha, a través de Hipólito Bouillard, que viajaba en la fragata argentina y llegó a Hawái, en el lugar donde
firmó un tratado para reconocer la independencia de 1816 de nuestro país. Entonces hay una relación como que por ahí yo me armo un poco en la cabeza la historia de relaciones, pero cuando me enteré hace unos años ya de que el nombre Kamehameha venía de que se utilizaba en el programa, la técnica que se utilizaba en el programa venía del nombre de un monarca hawaiano, y yo estaba practicando un arte marcial hawaiano. Bueno, como que até cabos y dije, bueno, estoy un poquito más cerca de Akira Toriyama, de Dragon Ball, de lo que pensaba. Cosas que uno piensa, un pequeño homenaje para hablar y aclarar un poquito la gran relación que Akira Toriyama Sensei, que este maestro fue sin duda un gran maestro de inspiración para la mayoría de los practicantes de artes marciales y para la gran mayoría de los que hoy en día están a cargo de una academia, de un dojo, y están dando clases, formando más personas. Entonces dejó un legado inmenso que podríamos colocarlo a la altura del legado de Bruce Lee o de a quien se le ocurra. Muchas gracias por escuchar este breve resumen, una pequeña charla. No se olviden de suscribirse al canal. Les dejo al final el dibujo que queda ahí, se está reproduciendo. Lo hice hace un ratito, un pequeño homenaje a Akira Toriyama por todo esto que dio no solamente a mí en lo personal, sino a las artes marciales, por lo cual estamos muy agradecidos. Desde Okami Marcial, un saludo grande para todos y nos vemos la próxima.